Buenos días, licenciado José Catalina Argueta. Mi nombre es Jamie Stacy Caña, soy alumna de la materia de Derecho Civil 4, sección 1. El tema que explicaré en este video es sobre las asignaciones testamentarias condicionales. Como concepto podemos decir que son aquellas que dependen de una condición, entendida esta como un suceso futuro e incierto, de manera que según la intención del testador, la asignación no vale si el acontecimiento no acaece. Condición suspensiva o cuando por su cumplimiento se extingue un derecho es una condición resolutoria. ¿Cómo funciona el testamento condicional? Los asignatarios condicionados adquieren el derecho subjetivo a la asignación hasta que la condición suspensiva se cumple, es decir, cuando se verifique en la realidad. Así, en las asignaciones testamentarias sujetas a este tipo de modalidad, mientras no se cumpla la condición, no existe derecho alguno, sino solamente una expectativa de llegar a adquirirlo. Por el contrario, si la condición es de tipo resolutoria, el asignatario entrará en goce de derecho patrimonial previo rendimiento de caución muciana. Esto está en el artículo 957, inciso 3 del Código Civil, de manera pura y simple con la muerte del testador. Las obligaciones significa que puede suceder o no suceder en una fecha posterior, no teniendo la certeza de que efectivamente va a suceder. La futuridad y la incertidumbre es lo que caracteriza la condicional según el artículo 1344 del Código Civil. Las clases de condiciones pueden ser suspensivas, que son mientras no se cumple, suspende la adquisición de un derecho, y la resolutoria cuando por su cumplimiento se extingue un derecho, según el artículo 1350 del Código Civil. Ambas clases de condiciones, y la suspensiva y resolutoria, tienen tres momentos. Los tres momentos son pendiente, fallida y cumplida. Pendiente, mientras no se realiza el acontecimiento que consiste y se ignora si se realizará o no. Fallida, si no llega a realizarse dicho acontecimiento, siendo positiva o se ha verificado siendo negativa, en cuyo caso no hay efecto alguno. Cumplida, cuando efectivamente se ha realizado o verificado el acontecimiento, si el hecho es positivo o no se ha realizado o ha sido imposible realizarlo en sentido negativo, confirmándose o exigiéndose el derecho del cual depende. Las reglas de las asignaciones testamentarias. En el artículo 1053 del Código Civil impone una condición que consiste en un hecho presente o pasado. No suspende el cumplimiento de la disposición. Por ejemplo, si Pedro es policía, hecho pasado, si el hecho existe o no ha existido según los haya exigido el testador, como cuando Pedro es efectivamente policía o ya lo fue. Cuando se hace el testamento, la condición se mira como no escrita, o sea que el asignatario recibe la asignación, porque se cumple el requisito que exigía el testador. Si no existe o no ha existido, como cuando Pedro no es policía, ni nunca lo ha sido, no vale la disposición. Lo pasado, presente y futuro para los efectos de esta disposición se entiende como relación momento de testar, a menos que se exprese otra cosa. Por ejemplo, si el momento de mi muerte, Pedro es alcalde de Cojutepeque, según el artículo 1053. Si la condición que se impone como para tiempo futuro consiste en un hecho que se ha realizado en vida del testador, por ejemplo, si Pedro se doctora y ya se había doctorado y el testador al tiempo de testar lo supo, si el hecho es de los que pueden repetirse, se presume que se exige su repetición, es de los que pueden repetirse. Y si es de los que no pueden repetirse, la condición se mira como cumplida según el artículo 1054 del Código Civil. Condición de no impugnarse un testamento. Impuesta a un asignatario, no se entiende las demandas de nulidad por algún defecto en su forma. Aquí la asignación no caduca, según el artículo 1055 del Código Civil. La condición de no contraer matrimonio impuesta al heredero o legatario se tendrá como no escrita, ya que el matrimonio es el fundamento legal de la familia, pero sí puede imponerse de dicha condición de no casarse antes de los 21 o menos, según el artículo 1056 del Código Civil. También no valdrá la condición de permanecer en estado de viudez, a menos que el asignatario tenga uno o más hijos del anterior matrimonio.
Aquí se ven protegidos los intereses del causante, según el artículo 1057 del Código Civil. La mujer que se encuentra en estado de viudez o soltería tendrá durante ese tiempo el derecho de usufructo, de uso o habitación o una pensión periódica según el artículo 1058 del Código Civil. Vale la condición de no casarse con una persona determinada, pudiendo casarse con cualquier otra. Por ejemplo, dejó a María $50,000. Si se casa con Juan, también valdrá la condición de abrazar un estado o profesión cualquiera. Por ejemplo, el sacerdocio, según el artículo 1059 del Código Civil. Las asignaciones testamentarias bajo condición suspensiva no confieren al asignatario derecho alguno, mientras pende condición, sino el de implorar providencias conservativas necesarias según el artículo 1060 del Código Civil. Hasta que el asignatario cumpla la condición, podrá exigir su derecho a la cosa. Esas providencias conservativas de que habla el inciso primero del artículo 1060 pueden ser el secuestro, según el artículo 2006 del Código Civil, y la guarda a aposición de sellos. Las reglas del artículo, según el artículo 1060 del Código Civil, primero menciona: aquí se refiere a la condición suspensiva. Si fuese resolutoria, se le difiere inmediata la asignación, debiendo restituirla si se extingue su derecho. Segundo, si el asignatario muere antes de cumplirse la condición, no puede transmitir el derecho alguno, ya que debe existir para que se cumpla la condición. Tercero, cumplida la condición, no tendrá derecho a los frutos percibidos en el tiempo intermedio, si el testador no se los hubiese expresamente concedido, relacionado a esto según el artículo 1359 del Código Civil. Las asignaciones testamentarias tienen ciertos requisitos que son necesarios para que se lleven a cabo, como el de ser una persona cierta o determinada. Esto quiere decir que debe existir la persona a quien se le ha asignado un bien. Y además determinarse qué persona será, para así no caer en errores o equivocaciones a la hora de asignar los bienes. Nuestro Código Civil hizo una clasificación de dichas asignaciones, como el de estar sujetas a modalidades, es decir, a una condición, plazo o modo. Como una asignación está sujeta a una condición, debe por lo tanto ser cumplida. Sin embargo, si la condición es de aquellas que no pueden cumplirse, como por ejemplo construir un edificio de 1000 pisos, la condición no valdrá. Si es a un modo al que la asignación está sujeta, es decir, que tendrán como objeto a fin determinado para un fin especial, como por ejemplo asignarle a Juan un restaurante, con el fin de que el 50% de las ganancias sean destinadas a un orfanato de niños abandonados. Este es un fin especial. Entonces, esto sería parte de mi explicación sobre el tema. Espero haber sido clara y concisa. Muchas gracias.